Mis padres le dieron a mi hermana $560,000 para una casa y a mí no me dieron nada, pero tú eres el fracaso. Esas fueron las palabras exactas que mi madre me escupió en la cara durante la cena de Navidad. Mientras toda la familia miraba en silencio incómodo, mi hermana Patricia sonreía detrás de su copa de vino, disfrutando cada segundo de mi humillación pública. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo había dejado de pagar la hipoteca de la casa familiar 3 meses atrás, y el banco ya había iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. Soy Luciana Vega, y durante 8 años había sido la hija invisible que mantenía a flote económicamente a mis padres, sin que nadie lo supiera. Mientras Patricia recibía aplausos por cada pequeño logro en su vida, yo trabajaba 70 horas semanales como gerente de operaciones en una cadena de restaurantes para cubrir en secreto la hipoteca de la casa donde crecimos, las facturas médicas de mi padre y hasta los pagos del auto de Patricia. Esa noche, cuando mi madre me llamó fracaso frente a 20 familiares, algo se rompió dentro de mí. No fue solo la palabra, fue el brillo de satisfacción en los ojos de Patricia, la forma en que mi padre apartó la mirada avergonzado de mí en lugar de avergonzado por lo que mi madre acababa de decir. Me quedé sentada, sintiendo las miradas de tíos, primos y abuelos clavadas en mí. Patricia levantó su copa como si estuviera celebrando una victoria. Mi madre continuó sirviéndose más pavo, como si acabara de comentar el clima, y yo, Luciana la fracasada, Luciana la invisible, tomé mi bolso, me levanté de la mesa y dije con voz perfectamente tranquila: tienen razón, soy un fracaso. Por eso dejé de ser su salvavidas financiero hace meses. ¡Feliz Navidad! El tenedor de mi madre cayó contra el plato con un estruendo metálico que resonó en el silencio mortal que siguió. La historia de cómo llegué a ese momento comenzó 8 años atrás, cuando mis padres Roberto y Elena Vega enfrentaron una crisis financiera que casi los deja en la calle. Mi padre había perdido su empleo como supervisor de construcción después de una lesión en la espalda, y las cuentas médicas se acumularon más rápido de lo que mi madre podía manejar con su salario como secretaria escolar. Yo tenía 24 años, recién ascendida a gerente asistente, ganando apenas lo suficiente para vivir en un departamento de un dormitorio. Patricia tenía 19, estudiando diseño de moda en una universidad privada carísima, que mis padres insistían en pagar porque Patty tiene tanto talento. Una noche de marzo, mi padre me llamó llorando. Era la primera vez que lo escuchaba llorar desde que era niña. Luciana, van a quitarnos la casa. Estamos 3 meses atrasados en la hipoteca. Tu madre no puede saberlo. Le daría un ataque al corazón. Le pregunté cuánto necesitaba. 5,200 para ponernos al corriente. Era casi todo lo que tenía ahorrado para el enganche de mi propio departamento. Pero era mi padre. Mañana tendrás el dinero, le dije. Pero papá, tienen que hacer ajustes. No puedo. Por supuesto, mija. Esto es solo temporal. Encontraré trabajo pronto. Ese temporal se convirtió en 8 años. Mi padre encontró trabajo, sí, pero en empleos mal pagados que apenas cubrían la comida. El pago de la hipoteca cayó sobre mí, luego las facturas de servicios, luego el seguro del auto. Cada mes, transfería entre $3,500 y $4,000 a la cuenta de mis padres, dinero que desaparecía en el agujero negro de sus gastos sin que nadie, especialmente Patricia, supiera de dónde venía. El seguro de tu padre cubrió más de lo esperado. Mentí a mi madre cuando Patricia preguntaba cómo podían pagar todo. Hemos sido cuidadosos con nuestros ahorros. Mientras tanto, Patricia vivía como princesa. Terminó su carrera de diseño, pero nunca encontró trabajo en su campo. El mercado está saturado, se quejaba, mientras publicaba fotos de sus brunches de $50 en Instagram. Mis padres la apoyaban emocionalmente, financieramente, socialmente. Cada domingo en la comida familiar, escuchaba sobre los maravillosos diseños de Patricia, sus ideas innovadoras, cómo solo necesitaba la oportunidad correcta. Nadie preguntaba sobre mi trabajo. Nadie comentaba que había ascendido a gerente regional a los 28. Nadie notaba que llegaba directo del trabajo, todavía con el uniforme puesto. La traición familiar que realmente me abrió los ojos ocurrió hace un año. Patricia anunció durante una cena que su novio Mauricio le había propuesto matrimonio. Toda la familia estalló en celebración. Mi madre lloró de felicidad. Mi padre abrió una botella de whisky que había estado guardando. Y entonces Patricia dijo, con esa voz dulce que usaba cuando quería algo: mamá, papá, Mauricio y yo encontramos la casa perfecta. Es una oportunidad increíble, pero necesitamos actuar rápido. Mi madre asintió entusiasmada. ¿Cuánto necesitan para el enganche, mi amor? Bueno, el vendedor está dispuesto a hacer un trato especial por pago completo en efectivo. $560,000 por una casa que vale $800,000.
pero tiene que ser esta semana. El número me golpeó como un puñetazo. $500,000. Yo había estado ahorrando durante años para comprar mi propio lugar, viviendo en ese departamento diminuto, trabajando horas extras constantes. Tenía apenas $42,000 ahorrados, y Patricia pedía más de $500,000 como si estuviera pidiendo prestados 20 pesos para el café. Mi padre se aclaró la garganta. Patricia, ese es mucho dinero. Tendríamos que vender la casa de tus padres, sugirió Patricia, y vi el cálculo en sus ojos. Están en un asilo ahora. La propiedad vale casi eso. Podrían venderla, darme el dinero para mi casa, y yo les pagaría poco a poco. Era la casa donde mi abuelo había nacido, donde había muerto. Mi padre guardó silencio por un momento largo. Luego asintió. Hablaré con tu tío Fernando. Él maneja el patrimonio de tus abuelos. Me quedé congelada. Papá, esa casa tiene valor sentimental. Y Patricia. Patricia está formando una familia, interrumpió mi madre bruscamente. Necesita estabilidad. Tú, Luciana, apenas puedes cuidar de ti misma. Sigues en ese departamento diminuto después de todos estos años. Al menos Patricia está progresando en la vida. Las palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo físico. Había estado financiando sus vidas durante casi una década, y para ellos yo era la que apenas podía cuidar de mí misma. 2 semanas después, la casa de mis abuelos se vendió por $565,000. Patricia recibió cada centavo, se mudó a su nueva casa, una hermosa propiedad de 3 habitaciones con jardín y alberca, publicando fotos interminables en redes sociales, agradeciéndole a los mejores padres del mundo por hacer sus sueños realidad. Yo felicité a través de un mensaje de texto breve. Nadie pareció notar mi ausencia en la fiesta de inauguración de la casa. Estaba trabajando un turno doble ese día, tratando de recuperar el dinero que acababa de transferir para el pago de la hipoteca de mis padres. Fue entonces cuando comencé a hacer cálculos reales. En 8 años, había pagado la hipoteca mensual de $2,400 sin falta, $28,800 al año, $230,400 en total. Había cubierto servicios, facturas médicas, reparaciones de emergencia, el auto de Patricia. Sumando todo con cuidado obsesivo, llegué a un total de $312,000 que había dado a mi familia en 8 años. Más de $500,000 si consideraba el interés que ese dinero habría generado si lo hubiera invertido. Y aún así, era yo la fracasada. Era yo la que apenas podía cuidar de mí misma, mientras Patricia vivía en una casa que yo nunca podría permitirme, cortesía del patrimonio familiar que mis abuelos habían construido, la justicia que yo había esperado, el reconocimiento que había soñado algún día recibir, nunca llegaría. No de esta familia, no naturalmente. Comencé a planear mi salida. Durante 3 meses, continué trabajando normalmente, pero dejé de transferir dinero a mis padres. Cuando mi padre llamó preguntando por el depósito de este mes, le dije que había tenido gastos inesperados. Solo este mes, papá. El próximo me pondré al corriente. Él gruñó algo sobre responsabilidad y colgó. La siguiente semana, recibí una llamada de mi madre. Luciana, necesitamos hablar sobre tu compromiso con esta familia. Tu padre y yo hemos hecho muchos sacrificios por ti y tu hermana. ¿Qué sacrificios has hecho por mí? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Hubo un silencio. No uses ese tono conmigo. Hemos sido muy pacientes contigo, permitiéndote crecer a tu propio ritmo. Pero Patricia necesita nuestra ayuda ahora, y tú no estás contribuyendo. La ironía era tan grande que casi me reí. Mamá, tengo que irme. Estoy en el trabajo. Colgué antes de que pudiera continuar su sermón sobre la familia tóxica que ellos mismos habían creado. 2 meses después, mi padre recibió la primera notificación del banco sobre pagos atrasados de la hipoteca. Me llamó furioso. ¿Qué está pasando? Siempre pagamos a tiempo. Yo pagaba a tiempo. Lo corregí suavemente. Y he decidido dejar de hacerlo. El silencio que siguió fue eléctrico. ¿Qué significa eso? Su voz temblaba entre shock e ira. Significa que durante 8 años he pagado tu hipoteca, tus servicios, las facturas del doctor, el auto de Patricia. He dado más de $300,000 a esta familia. Y cuando Patricia necesitó $500,000, vendieron el legado de los abuelos para dárselo. A mí me llaman fracaso. Luciana, no puedes. Puedo. Y lo hice. Los 3 pagos que ya se perdieron te pondrán en proceso de ejecución hipotecaria pronto. Tal vez en 6 meses pierdan la casa si no hacen algo al respecto. Esto es una venganza infantil porque Patricia recibió ayuda para su casa. Su voz estaba llena de desdén. No, papá. Esto es justicia. Durante años me hicieron sentir invisible mientras los salvaba de la ruina. Ahora van a experimentar lo que se siente enfrentar problemas sin un salvavidas secreto. Colgué. Mi mano temblaba, pero mi resolución era firme como el acero. Patricia me llamó esa misma noche, histérica. ¿Cómo puedes hacerle esto a papá y mamá?
Están desesperados. Diles que vendan algunas joyas, o que pidan un préstamo, o, hice una pausa deliberada, que le pidan ayuda a su hija exitosa que vive en una casa de $500,000. Yo no tengo ese tipo de dinero, gritó. Exacto. Nadie en esta familia tiene ese tipo de dinero, excepto que yo lo tuve durante 8 años, y lo gasté en mantenerlos a flote mientras ustedes me trataban como basura. La cena de Navidad llegó 3 meses después de esa llamada. Mis padres habían recibido ya la notificación oficial de ejecución hipotecaria. Tenían 4 meses para pagar $120,000 en pagos atrasados más penalidades, o perderían la casa. Acepté ir a la cena familiar solo porque quería verlos enfrentar la realidad de sus decisiones. Quería ver a Patricia incómoda. Quería que supieran que su juego había terminado, pero nunca esperé que mi madre me llamara fracaso frente a toda la familia extendida. Nunca anticipé el nivel de crueldad que desplegaría para proteger su narrativa de que yo era el problema, no su favoritismo tóxico hacia Patricia. Cuando me levanté de esa mesa, dejando atrás el pavo a medio comer y las miradas atónitas, supe que había cruzado un punto sin retorno. La traición familiar que había tolerado durante años finalmente había terminado, pero las consecuencias que vendrían serían mucho peores de lo que cualquiera de ellos podía imaginar, porque lo que no sabían era que yo había hecho más que simplemente dejar de pagar. Había tomado medidas para asegurarme de que aprendieran esta lección de la forma más dura posible. La semana después de la cena de Navidad, mi teléfono explotó con mensajes. Tía Margarita, Luciana, ¿qué les hiciste a tus padres? Tu madre está devastada. Primo Fernando, siempre supe que eras egoísta, pero esto es demasiado. Incluso mi abuela paterna, que rara vez se involucraba en dramas familiares, me dejó un mensaje de voz tembloroso. Mija, la familia es para siempre. No puedes abandonar a tu sangre en su momento de necesidad. Bloqueé a casi todos. Solo dejé abiertos los contactos de mis padres y Patricia, porque necesitaba saber qué estaban haciendo. Patricia me envió mensajes diarios durante una semana. Mamá está llorando todo el tiempo. Papá no puede dormir. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Finalmente le respondí. Pregúntale a mamá cómo se sintió llamarme fracaso. Pregúntale a papá por qué nunca me defendió. Y pregúntate a ti misma cuánto dinero de tu hermana fracasada pagó por tu vida cómoda. Me bloqueó inmediatamente. Lo que mi familia no entendía era que esto no era un berrinche emocional. Era una estrategia calculada que había comenzado meses atrás. Cuando dejé de pagar la hipoteca, también contraté a un contador forense para documentar cada transferencia que había hecho a mis padres durante 8 años. Cada pago de servicios, cada emergencia médica, cada préstamo que nunca fue devuelto. El informe final era un documento de 140 páginas que detallaba $312,700 en pagos directos, más los intereses perdidos que habrían generado $180,000 adicionales si hubiera invertido ese dinero sabiamente. También había consultado con un abogado sobre mis opciones legales. ¿Tiene algo por escrito?, preguntó la licenciada Ramírez, una mujer de 50 años con reputación de ser implacable en casos de disputas familiares. ¿Promesas de pago? ¿Reconocimientos de deuda? Negué con la cabeza. Todo fue verbal. Mi padre me prometió que era temporal. Ella suspiró. Entonces legalmente no tiene mucho recurso. Los regalos entre familiares son difíciles de recuperar sin documentación. Se quedó pensativa. Pero hay otras formas de obtener justicia. Me explicó sobre algo llamado embargo preventivo por expectativa de herencia. Si podía demostrar que mis padres me debían dinero sustancial, podía solicitar un embargo sobre cualquier propiedad que eventualmente heredaría, asegurándome de que Patricia no pudiera tocar nada cuando mis padres murieran. Es agresivo, admitió la abogada, y destruirá completamente su relación familiar. Pero si está segura de que quiere proceder. Quiero proceder, dije sin dudar. La traición familiar que había sufrido merecía una respuesta proporcional. Mientras tanto, la situación financiera de mis padres se deterioraba rápidamente. Sin mis pagos mensuales de casi $4,000, descubrieron que su estilo de vida era completamente insostenible. Mi padre ganaba $2,300 mensuales como supervisor de almacén. Mi madre traía $1,900 de su trabajo de medio tiempo en la escuela. La hipoteca sola era $2,400. Los servicios sumaban $800 más. El auto, el seguro, la comida. Todo lo demás que yo había estado cubriendo silenciosamente de repente se hizo visible e imposible. Mi padre intentó conseguir un segundo empleo, pero su espalda lesionada le impedía hacer trabajo físico. Mi madre pidió más horas en la escuela, pero solo había un puesto disponible. Intentaron un préstamo del banco y fueron rechazados inmediatamente. Su crédito, que yo había mantenido impecable pagando todo a tiempo, ahora mostraba 3 meses de pagos perdidos de hipoteca.
Ninguna institución financiera los tocaría. La realidad de que yo había sido su salvavidas económico durante años, finalmente se estaba hundiendo. Patricia, por supuesto, no ofreció ayuda. Mauricio y yo apenas estamos estableciéndonos, explicó en un mensaje de grupo familiar que alguien me reenviaron. Nuestra casa tiene muchos gastos. No podemos asumir las deudas de mamá y papá también. La hipocresía me enfermó. Esa casa que tenía muchos gastos había sido pagada en efectivo con dinero de la venta del patrimonio familiar, patrimonio que se construyó parcialmente con mi dinero, manteniéndolos a flote todos esos años. Pero Patricia nunca haría esa conexión. Para ella, el dinero simplemente aparecía cuando lo necesitaba. Enero se convirtió en febrero. El banco envió su notificación final. $120,000 debían pagarse antes del 15 de marzo, o la casa entraría en remate. Mi madre me llamó llorando, su orgullo finalmente quebrado. Luciana, por favor, necesitamos tu ayuda. Lo siento por lo que dije en Navidad. Estaba estresada. No lo pensé. Su voz sonaba frágil, desesperada. Por un momento, sentí una punzada de culpa. Luego recordé años de ser invisible, ignorada, menospreciada. Mamá, ¿alguna vez pensaste en por qué yo vivía en ese departamento diminuto mientras Patricia conseguía $500,000 para una casa? Silencio. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde salía el dinero para pagar tu hipoteca todos esos años? Más silencio. Yo sacrifiqué mi vida para que ustedes tuvieran comodidad. Trabajé 70 horas semanales. No tuve vacaciones en 8 años. Ni siquiera tuve una cita porque estaba demasiado exhausta. Y cuando finalmente necesité reconocimiento, solo apoyo emocional, me llamaste fracaso. Mi madre sollozó al otro lado de la línea. No sabíamos que eras tú quien pagaba todo, dijo finalmente. Tu padre decía que era su seguro, sus ahorros. La mentira me enfureció aún más. Mamá, papá sabía exactamente de dónde venía el dinero. Yo le transfería directamente cada mes. Él eligió mentirte para proteger su ego, y tú elegiste creerle porque era más fácil que enfrentar la verdad. Que su hija fracasada era quien los mantenía vivos. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban de rabia y algo más. Una liberación que no había sentido en años. Febrero 23. Recibí una llamada de un número desconocido. Era Mauricio, el esposo de Patricia. Luciana, necesitamos hablar como adultos racionales. Su voz tenía ese tono condescendiente que usaba cuando quería parecer razonable. Entiendo que estás molesta con tu familia, pero estás dejando que tus emociones destruyan la estabilidad de tus padres. ¿No crees que es tiempo de ser la persona más grande aquí? La audacia me dejó sin palabras por un momento. Mauricio, ¿Patricia te contó que yo pagué su auto durante 3 años? ¿Que cubrí las facturas médicas de papá que permitieron que siguiera trabajando y comprando esa casa para tu esposa con dinero del patrimonio familiar? Hubo una pausa. Eso no es relevante para... Es completamente relevante, lo interrumpí. Mi dinero ayudó a mantener a flote a esta familia para que pudieran vender la casa de los abuelos y dársela a Patricia. Técnicamente, parte de tu casa fue construida con mi sudor y sangre. Así que no me hables sobre ser la persona más grande. Mauricio intentó otro enfoque. Mira, tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¿Qué necesitarías para ayudar a Roberto y Elena con esta crisis? La pregunta me sorprendió. Por primera vez, alguien estaba preguntando qué necesitaba yo. Reconocimiento, dije simplemente. Quiero que toda la familia sepa exactamente cuánto dinero di durante 8 años. Quiero que Patricia admita públicamente que su estilo de vida fue subsidiado por mi trabajo. Y quiero una disculpa real de mis padres. No esta basura de... Estaba estresada. Mauricio se quedó callado por un momento largo. Eso humillaría a toda la familia. Exacto, respondí con frialdad. La humillación que yo sentí cuando mamá me llamó fracaso frente a 20 personas, multiplicada por 8 años de ser invisible. Mauricio colgó sin decir más. Supe que nunca aceptarían esos términos. Su orgullo era más importante que su casa. Esa realización me llenó de una calma extraña. Si iban a perder todo de todos modos, al menos sería por sus propias decisiones, no por mi crueldad. Mi padre intentó un último acercamiento la primera semana de marzo. Apareció en mi trabajo sin avisar, luciendo demacrado y 10 años más viejo de lo que recordaba. Mi gerente me avisó que había alguien esperándome en el lobby. Cuando vi a mi padre allí, encorvado en una silla plástica del área de espera, sentí una punzada de algo, lástima tal vez, o los restos de amor filial que no había logrado matar completamente. Luciana, por favor, escúchame. Comenzó antes de que pudiera hablar. Cometí errores. Tu madre y yo cometimos muchos errores contigo. Favorecimos a Patricia. Te dimos por sentado. Pero somos tu familia.
No puedes dejarnos perder nuestra casa por orgullo. Me senté a su lado, manteniendo distancia física y emocional. Papá, esto no es sobre orgullo. Es sobre años de falta de respeto. ¿Sabes cuántas veces pedí ayuda cuando mi auto se descompuso? ¿Cuántas veces mencioné que estaba trabajando turnos dobles y apenas durmiendo? Nadie preguntó por qué. Nadie ofreció ayuda. Pero cuando Patricia necesitaba algo, todo se detenía. Lo sé, admitió, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Ver a mi padre llorar me partió algo por dentro, pero no lo suficiente para cambiar de opinión. Lo sé y lo siento. Fuimos padres terribles contigo. Dejamos que Patricia se convirtiera en el centro de todo. Pero, Luciana, ¿vas a dejar que ese resentimiento destruya lo único que tenemos? La casa donde creciste, donde tu madre y yo planeábamos envejecer. Sus manos temblaban mientras hablaba. Ya no tenemos dónde ir si perdemos esto. Deberían haber pensado en eso antes de vender la casa de los abuelos para darle a Patricia su palacio, dije, mi voz más fría de lo que pretendía. Esa propiedad era para emergencias como esta. Pero ustedes eligieron el capricho de Patricia sobre la seguridad familiar. Mi padre se cubrió el rostro con las manos. No puedo deshacer eso. Solo puedo pedirte perdón y suplicarte que nos des una oportunidad más. Lo miré por un largo momento. Este hombre que una vez fue mi héroe, ahora quebrado por sus propias decisiones. ¿Qué pasaría si los ayudo esta vez? Pregunté. ¿Cambiará algo realmente? ¿O en 6 meses estaré de nuevo aquí, cubriendo sus gastos mientras Patricia publica fotos de sus vacaciones? Mi padre no respondió. Ambos sabíamos la respuesta. Los patrones de una vida no cambian por una crisis. No puedo seguir siendo su red de seguridad invisible, papá. Me está matando. Si pierden la casa, tal vez finalmente aprendan a vivir dentro de sus medios. Tal vez Patricia aprenda que las acciones tienen consecuencias. Mi padre se levantó lentamente. Sus movimientos los de un hombre derrotado. Entonces supongo que esto es adiós. Sus palabras fueron apenas un susurro. No tiene que ser adiós, dije, aunque no estaba segura de creerlo. Pero tiene que ser diferente. No puedo ser su salvavidas financiero mientras ustedes me tratan como su decepción. Lo vi alejarse, sus hombros caídos bajo el peso de su fracaso. Parte de mí quería correr tras él, decirle que encontraríamos una solución, pero la parte más fuerte, la parte que había sido pisoteada durante años, se mantuvo firme. El 15 de marzo llegó sin que se hiciera ningún pago. El banco inició formalmente el proceso de remate de la casa. Mis padres tenían 60 días para desalojar. Las llamadas y mensajes de familiares se intensificaron. Me acusaron de ser cruel, vengativa, egoísta. Tía Margarita organizó una intervención familiar sin invitarme, donde aparentemente discutieron qué monstruo me había convertido. Mi abuela dejó de hablarme completamente. Primos que no había visto en años salieron de la nada para sermonearme sobre la importancia de la familia. Lo que ninguno de ellos entendía era que yo no estaba destruyendo a mi familia. Ellos lo habían hecho mucho antes, con cada instancia de favoritismo, cada momento de ser invisible, cada vez que mis sacrificios fueron ignorados mientras los caprichos de Patricia eran celebrados. Yo simplemente estaba dejando de sostener la estructura podrida que habían construido sobre mi espalda quebrada. Si se derrumbaba ahora, era porque nunca tuvo una base sólida para empezar. Patricia finalmente rompió su silencio a mediados de abril. Me envió un mensaje largo, detallado, lleno de justificaciones. Explicaba cómo ella no había sabido sobre mis pagos, cómo mamá y papá siempre habían sido buenos manteniéndola en la ignorancia sobre asuntos de dinero, cómo ella asumió que mis padres simplemente eran buenos administrando sus finanzas. Terminaba con, si hubiera sabido, nunca habría aceptado el dinero para la casa. Tienes que creerme. No le respondí. Sus palabras eran huecas, diseñadas para aliviar su propia culpa, más que para ofrecer verdadera comprensión. Pero lo que Patricia no mencionó en ese mensaje fue algo que descubrí 2 días después. Ella había estado buscando abogados para demandarme por alienación de afecto parental. La idea era tan absurda que casi me reí cuando la licenciada Ramírez me llamó para advertirme. No tiene caso, me aseguró mi abogada. No existe tal cosa legalmente. Pero muestra qué tan desesperada está tu hermana por encontrar una manera de culparte por las consecuencias de las decisiones de tu familia. La venganza que yo había iniciado estaba revelando el verdadero carácter de cada uno de ellos. Mayo llegó con un calor sofocante, y la fecha de desalojo acercándose rápidamente. Mis padres comenzaron a empacar sus pertenencias. 32 años de vida en esa casa reducidos a cajas. Mi madre llamó una última vez, pero esta vez no pidió dinero. Solo dijo, quiero que sepas que te perdono por abandonarnos en nuestro momento más oscuro. Espero que puedas vivir con esa decisión. La manipulación era tan obvia que dolía. No era perdón, era un intento final de hacerme sentir culpable. Colgué sin responder. La familia tóxica que había tolerado durante años finalmente me había liberado. Al rechazarme completamente, al culparme por su caída,
Me habían dado el permiso que necesitaba para cortar lazos definitivamente. Ya no tenía que preguntarme si estaba haciendo lo correcto. Ellos habían tomado esa decisión por mí. Y mientras se acercaba el día del desalojo, mientras los vecinos susurraban y los familiares juzgaban, yo dormía mejor que en 8 años, porque finalmente, después de tanto tiempo, había dejado de cargar un peso que nunca fue mío para empezar. Pero lo que mi familia no sabía todavía era que el desalojo de la casa era solo el comienzo de las consecuencias que enfrentarían. El 1 de junio, mis padres fueron oficialmente desalojados de su casa. Llegaron los alguaciles a las 8 de la mañana con órdenes del tribunal. Supe de esto no porque estuviera allí, sino porque mi prima Claudia publicó un video dramático en Facebook mostrando a varios familiares ayudando a cargar muebles en camionetas de renta. El título del video era «Cuando tu familia te abandona en tu momento más oscuro». Los comentarios estaban llenos de gente maldiciendo mi nombre, llamándome monstruo, deseándome karma. Lo que Claudia no publicó fue la escena que vino después. Patricia había ofrecido, magnánimamente según ella, dejar que mis padres se quedaran en su casa, temporalmente. Pero cuando el camión llegó con todas sus pertenencias, Patricia tuvo un cambio repentino de corazón. «No tenemos espacio para todos estos muebles», insistió, parada en la entrada de su casa de 3 habitaciones con jardín y alberca. Pensé que solo traerían ropa y cosas esenciales. Mi madre, según me contó después tía Margarita en un mensaje de voz furioso, lloró en la banqueta durante 1 hora. Mauricio finalmente intervino y permitieron que mis padres entraran, pero solo con 2 maletas cada uno. El resto de sus pertenencias, incluyendo muebles que tenían desde antes de que yo naciera, fotos familiares, recuerdos de 30 años, fueron llevadas a una unidad de almacenamiento que Patricia les hizo pagar con su último dinero disponible. «Solo por 3 meses», advirtió Patricia, «hasta que encuentren su propio lugar». La ironía de que alguien viviendo en una casa pagada con dinero familiar les cobrara renta de almacenamiento a sus padres sin hogar no pasó desapercibida para mí. 3 semanas después de mudarse con Patricia, mi padre me envió un mensaje de texto. Era tarde, casi medianoche. «Luciana, necesito que sepas algo. Vivir aquí con tu hermana me ha abierto los ojos. La forma en que nos trata, como cargas, como intrusos en su espacio. Ella nos recuerda constantemente que nos está haciendo un favor, y me di cuenta de que tú nunca nos hiciste sentir así. Durante 8 años pagaste todo sin quejarte, sin condiciones, sin restregárnoslo en la cara. Lo siento. Finalmente entiendo lo que perdimos cuando te perdimos». No respondí inmediatamente. Me quedé mirando el mensaje por 1 hora, sintiendo una mezcla complicada de vindicación y tristeza. Vindicación porque finalmente alguien estaba viendo la verdad. Tristeza porque tuvo que llegar a este punto para que lo hiciera. Finalmente escribí: «Gracias por decir eso, papá. Pero las disculpas no deshacer años de daño. Espero que encuentren paz. De verdad lo hago. Solo que ya no puedo ser parte de esa ecuación». Su respuesta fue simple: «Lo sé. Solo quería que supieras. Mientras tanto, yo había estado trabajando en mi propia vida con una intensidad que no había podido permitirme antes. Sin la carga de $3,500 a $4,000 mensuales saliendo de mi cuenta, de repente tenía recursos. Pagué todas mis deudas menores. Llené mi fondo de emergencia. Comencé a buscar propiedades para comprar. Contraté a un entrenador personal. Me tomé mis primeras vacaciones reales en años, 1 semana en Cancún, donde no pensé en mi familia ni una sola vez. La transformación fue notable. Mis colegas en el trabajo comentaban que lucía más descansada, más feliz. Mi jefa me llevó aparte un día y dijo: «No sé qué cambió en tu vida, Luciana, pero lo que sea, sigue haciéndolo. Tu desempeño ha sido excepcional estos últimos meses». Había sido promovida a gerente de división con un aumento de 23%. Finalmente estaba construyendo la vida que había sacrificado durante años para mantener a flote a personas que ni siquiera apreciaban el esfuerzo. Julio trajo noticias inesperadas. Tía Margarita me llamó, su voz tensa y formal. «Luciana, sé que no estamos en buenos términos, pero pensé que deberías saber. Tu madre está en el hospital. Tuvo un colapso nervioso. El miedo antiguo, el instinto de hija responsable, casi me hizo saltar en el auto inmediatamente. Casi. Respiré profundo y pregunté: «¿Qué hospital?». Ella me dio los detalles. «¿Vas a venir?». Hubo expectativa en su voz, como si mi presencia validaría la narrativa de que yo finalmente estaba volviendo a mi papel de salvavidas familiar. «No», dije finalmente. «Pero por favor avísame si su condición se vuelve crítica». Tía Margarita resopló con disgusto. «Eres realmente sin corazón, ¿verdad? Tu propia madre está sufriendo». Mi madre me llamó fracaso frente a toda la familia,
respondí con calma. Mi madre permitió que mi padre mintiera sobre de dónde venía el dinero durante años. Mi madre priorizó la comodidad de Patricia sobre mi bienestar básico. Que esté sufriendo ahora no es mi responsabilidad, es la consecuencia natural de sus decisiones. Colgó sin despedirse. Mi madre estuvo hospitalizada 5 días por agotamiento extremo y depresión. La factura del hospital fue de $16,000. Patricia estableció una página de GoFundMe, pidiendo donaciones con una narrativa cuidadosamente editada sobre padres mayores enfrentando dificultades inesperadas, sin mencionar la casa perdida, el favoritismo o mi rol en todo el drama. La página recaudó $740 en 2 semanas. No era suficiente ni para cubrir una fracción de la deuda médica. Patricia me envió el enlace de GoFundMe con un mensaje. Espero que estés feliz. Mamá casi se muere por tu venganza egoísta. Le respondí por primera vez en meses. Mamá casi se muere por 30 años de mala administración financiera y decisiones basadas en ego en lugar de realidad. Yo solo dejé de ser el pegamento que mantenía unida su ilusión. Me bloqueó de nuevo, pero no antes de enviar un último mensaje. Toda la familia sabe qué clase de persona eres realmente. Bien, escribí, aunque ya no podía verlo. Que lo sepan, agosto trajo el siguiente golpe. La unidad de almacenamiento donde mis padres habían guardado 30 años de pertenencias fue subastada porque no pudieron pagar 3 meses consecutivos. Patricia había prometido cubrir el costo, pero olvidó hacer el pago, permitiendo que todo entrara en mora. Cuando mis padres descubrieron que extraños habían comprado sus recuerdos, sus fotos, los muebles en los que yo había crecido, mi madre tuvo otro colapso. Esta vez, Patricia la llevó a un psiquiatra público porque no podía pagar uno privado. Mi padre finalmente consiguió un departamento pequeño usando su seguro social como garantía. Era un lugar de una habitación en un vecindario que ni siquiera hubiera considerado antes, pero era suyo. Se mudaron saliendo de la casa de Patricia en septiembre, llevando solo las 2 maletas con las que habían llegado 3 meses atrás. Todo lo demás, cada foto de mi infancia, cada recuerdo tangible de nuestra familia, se había ido, vendido a extraños por cientos de dólares cuando había representado una vida entera. Patricia, liberada de la carga de sus padres, volvió a su vida normal. Publicó fotos de una remodelación de su cocina que costó $35,000. Mauricio compró un auto nuevo, un BMW. Fueron de vacaciones a Europa por 2 semanas. Mientras tanto, mis padres vivían con $600 al mes después de pagar renta y servicios básicos. Comían principalmente arroz, frijoles y lo que podían conseguir del banco de alimentos local. La justicia que yo había buscado se había manifestado, pero de maneras que ni siquiera había anticipado. Lo que me sorprendió fue cuán poco remordimiento sentí. Había momentos, claro, usualmente tarde en la noche, cuando me preguntaba si había ido demasiado lejos. Si tal vez podría haber manejado las cosas diferente. Pero luego, recordaba la cara de mi madre cuando me llamó fracaso. La sonrisa de Patricia mientras disfrutaba mi humillación. Los años de invisibilidad, sacrificio sin reconocimiento, amor condicional basado en qué tan útil era. Y el remordimiento se evaporaba, reemplazado por una resolución fría de que había hecho exactamente lo correcto. Octubre trajo una sorpresa inesperada. Recibí una llamada de un número de California. Era Marcos, mi primo segundo que se había mudado a San Diego hacía 10 años y con quien había perdido contacto. Luciana, necesito contarte algo. He estado siguiendo toda esta situación con tu familia desde la distancia, y creo que hay cosas que no sabes. Su voz sonaba seria, cautelosa. ¿Qué cosas?, pregunté, intrigada a pesar de mí misma. Patricia no solo recibió los $560,000 por la casa, comenzó. También hubo un fideicomiso que tus abuelos establecieron. $140,000 adicionales que debían dividirse equitativamente entre todos los nietos, cuando el último abuelo muriera. Tu abuela murió hace 2 años. El dinero fue distribuido, pero solo Patricia recibió algo. Tu parte, $35,000, fue redirigido para cubrir deudas familiares según tu padre. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. ¿Cómo sabes esto? Mi voz sonaba distante hasta para mis propios oídos, porque yo también debía recibir una parte. Y cuando cuestioné por qué no llegó nada, contraté un abogado para investigar. Encontramos que tu padre falsificó tu firma renunciando a tu herencia, alegando que habías aceptado voluntariamente dejar tu parte para ayudar a la familia. Iba a demandarlo, pero entonces pensé que tal vez tú sabías y habías aceptado. Ahora veo que no tenías idea. $35,000, robados, con mi firma falsificada.
por mi propio padre. La traición familiar que pensé que había alcanzado su punto más profundo resultó tener niveles más oscuros de los que imaginaba. ¿Tienes pruebas de esto?, pregunté, mi mente ya corriendo hacia las implicaciones legales. Tengo todos los documentos, confirmó Marcos. Te los puedo enviar si quieres. Y Luciana, hay más. El dinero que Patricia recibió de tu parte fue usado como enganche para un segundo vehículo a su nombre. Ese BMW que Mauricio está conduciendo técnicamente está parcialmente pagado con tu herencia robada. Colgué con Marcos después de pedirle que me enviara todos los documentos inmediatamente. Me senté en mi departamento en silencio por 3 horas, procesando esta nueva revelación. No era solo que me hubieran ignorado o menospreciado, me habían robado activamente. Mi padre, el hombre que había llorado pidiéndome ayuda, había cometido fraude para desviar mi herencia a Patricia. Y todos ellos lo habían mantenido en secreto, sabiendo que yo nunca cuestionaría porque estaba demasiado ocupada siendo la salvavidas invisible. La venganza que había iniciado 9 meses atrás de repente pareció inadecuada. Demasiado suave, demasiado pasiva. Ellos habían perdido su casa, sí. Estaban viviendo en pobreza relativa, cierto. Pero Patricia seguía en su palacio, conduciendo un auto comprado con mi dinero robado, viviendo su mejor vida mientras mis padres sufrían las consecuencias de decisiones que todos habían tomado juntos. Eso no era justicia. Era solo el comienzo. Llamé a la licenciada Ramírez a primera hora del día siguiente. Tengo nueva información, dije cuando contestó. Fraude de firma, robo de herencia y evidencia de a dónde fue el dinero. Quiero proceder con cargos criminales y una demanda civil. Hubo una pausa. ¿Estás segura, Luciana? Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Esto destruirá cualquier posibilidad de reconciliación familiar. Pensé en mi madre llamándome fracaso, en Patricia sonriendo mientras me humillaban, en mi padre falsificando mi firma para robarme. No quiero reconciliación, dije con claridad perfecta. Quiero justicia real, la clase de justicia que viene con consecuencias legales, no solo incomodidad financiera. La licenciada Ramírez hizo un sonido de aprobación. Entonces empecemos. Con la evidencia que describes, tenemos un caso sólido. Tu padre podría enfrentar cargos de fraude. Patricia podría ser obligada a devolver tu parte de la herencia con intereses, y podemos embargar ese BMW como activo comprado con fondos robados. Cada palabra era música para mis oídos. Proceda con todo, autoricé, sin piedad, sin medias tintas. Quiero que sientan el peso completo de lo que hicieron. Y así, 9 meses después de levantarme de esa mesa de Navidad, la verdadera venganza estaba por comenzar. No la venganza pasiva de dejar de pagar cuentas, sino la justicia activa, legal, implacable que expondría cada mentira, cada robo, cada traición que mi familia había cometido contra mí. Y esta vez no habría escape. No habría forma de culparme o pintarme como la villana. Los hechos, documentados y legales, hablarían por sí mismos. La familia tóxica que había creído poder continuar abusando de mi bondad sin consecuencias estaba por aprender una lección que nunca olvidarían. La demanda fue presentada el 3 de noviembre, justo una semana antes del Día de Acción de Gracias. El timing no fue accidental. La licenciada Ramírez sugirió que servirles los papeles durante la temporada de fiestas enviaría un mensaje claro. Ya no participaría en su farsa de familia feliz. Mi padre fue notificado primero. Los documentos entregados por un oficial en su departamento pequeño. Según el reporte del oficial, mi padre se puso pálido al leer los cargos: fraude, falsificación de firma, apropiación indebida de herencia. Patricia recibió su notificación 2 días después, una demanda civil, exigiendo la devolución de $35,000 más intereses, calculando un total de $42,800. También incluía una orden judicial solicitando el embargo del BMW hasta que se resolviera el caso. El oficial que entregó los papeles reportó que Patricia gritó que esto era acoso y que iba a contrademandarme por difamación. La licenciada Ramírez se rió cuando le conté. Que lo intente. La verdad es defensa absoluta contra difamación, y tenemos toda la verdad documentada. Los mensajes de texto que recibí esa semana fueron espectaculares en su desesperación. Mi padre. Luciana, podemos resolver esto en familia. No necesitas involucrar abogados. Patricia, ¿cómo te atreves? Después de todo lo que mamá y papá sufrieron por tu culpa, ¿ahora los demandas? Tía Margarita, has caído tan bajo que no reconozco a la sobrina que solías ser. No respondí a ninguno. Mis abogados habían sido claros. Cualquier comunicación directa podía ser usada contra mí.
Todo pasaría por canales legales de ahora en adelante. Mauricio intentó un acercamiento diferente. Apareció en mi trabajo una tarde, exigiendo verme. Mi gerente, que para entonces conocía la situación general, llamó a seguridad antes de avisarme siquiera. Cuando bajé al lobby, Mauricio estaba siendo escoltado fuera del edificio por 2 guardias. Me vio y gritó por encima del hombro: «¡Esto es extorsión! ¡Vas a destruir a tu familia por dinero!». Mantuve mi expresión neutral y regresé a mi oficina. Seguridad presentó un reporte, y mi abogada presentó inmediatamente una orden de restricción contra Mauricio por acoso. El caso criminal contra mi padre avanzó sorprendentemente rápido. El fiscal del distrito, cuando vio la evidencia de fraude de firma y documentos falsificados, decidió proceder con cargos completos. «Este es un caso de libro», le dijo a la licenciada Ramírez. «Tiene un motivo claro, evidencia documental sólida, y la víctima está cooperando. Su padre va a tener que tomar un acuerdo o arriesgarse a tiempo en prisión». Las palabras me causaron un sentimiento complejo, mitad vindicación, mitad tristeza residual por lo que nuestra relación había sido alguna vez. Mi madre me envió un videomensaje llorando. Su rostro se veía demacrado, envejecido más allá de sus 62 años. «Luciana, por favor, tu padre está enfermo del corazón. El estrés de esto podría matarlo. ¿De verdad quieres tener eso en tu conciencia? El manipulador mensaje me hubiera destruido hace un año. Ahora solo me enfureció». Le reenvié el video a mi abogada con una nota. Más evidencia de intentos de manipulación emocional. La abogada lo agregó al archivo del caso. Diciembre llegó con el primer golpe real a Patricia. El juez aprobó el embargo temporal del BMW mientras se resolvía la demanda civil. Un oficial llegó a su casa a las 7 de la mañana para confiscar el vehículo. Patricia transmitió el evento completo en Facebook Live, llorando histéricamente sobre cómo yo estaba robando su propiedad, cómo era una psicópata vengativa. El video se volvió viral en nuestro círculo familiar extendido, pero no de la manera que Patricia esperaba. Varios primos comentaron preguntando por qué un auto estaba siendo embargado si era legalmente suyo. Las grietas en la narrativa de Patricia comenzaron a mostrarse. Marcos, mi primo que había destapado el fraude original, publicó su propia declaración en Facebook. Explicó en detalle cómo había investigado la herencia, lo que había descubierto, y cómo mi padre había falsificado mi firma. Adjuntó copias de los documentos relevantes. «Patricia ha estado conduciendo un auto pagado parcialmente con dinero robado de Luciana», escribió. «Roberto falsificó la firma de su propia hija para robarle su herencia, y ahora están jugando a ser víctimas cuando las consecuencias legales finalmente los alcanzan. Eso no es familia, eso es criminal». La publicación de Marcos cambió la narrativa completamente. De repente, familiares que me habían atacado por meses comenzaron a hacer preguntas incómodas. Tía Margarita borró sus mensajes furiosos anteriores. Primos que habían compartido el GoFundMe de Patricia lo eliminaron de sus perfiles. Mi abuela paterna, que no me había hablado en casi un año, me llamó llorando. «No sabía, mija. No sabía que te habían robado así. Tu abuelo se estaría revolcando en su tumba si supiera lo que Roberto hizo». Su voz temblaba de furia y vergüenza. La audiencia preliminar del caso criminal fue programada para el 15 de enero. Mi padre, enfrentando la realidad de posible tiempo en prisión, aceptó un acuerdo con el fiscal. Se declararía culpable de fraude de documentos a cambio de 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, y la obligación de pagar restitución completa de $35,000 más intereses. La alternativa era arriesgarse a 3 a 5 años en prisión estatal. Su abogado le aconsejó tomar el acuerdo. Lo hizo. Ver a mi padre frente al juez, declarándose culpable de defraudar a su propia hija, fue surrealista. Parte de mí sentía una tristeza profunda por cómo habíamos llegado a este punto. Pero la parte más grande, la parte que había sido herida y traicionada repetidamente, sentía una validación fría y satisfactoria. El sistema legal estaba confirmando lo que yo había sabido todo el tiempo. Yo era la víctima, no la villana. Ellos eran los perpetradores, no los injustamente perseguidos. La demanda civil contra Patricia fue a juicio en febrero. Su abogado intentó argumentar que ella no sabía que el dinero era robado, que había actuado de buena fe, creyendo que era un regalo de los padres. La licenciada Ramírez demolió ese argumento mostrando mensajes de texto donde Patricia y mi madre discutían específicamente cómo mantenerme fuera del círculo respecto a la distribución de la herencia. «Luciana hace demasiadas preguntas», había escrito mi madre. «Mejor que no sepa sobre el dinero del fideicomiso hasta que todo esté resuelto».
Patricia había respondido con un emoji de pulgar arriba. El juez no tardó mucho en deliberar. Patricia fue ordenada a pagar $42,800 en restitución, más $12,000 en honorarios legales míos. El BMW embargado sería vendido en subasta pública, con las ganancias aplicadas a la deuda. Si eso no cubría el monto total, sus salarios serían embargados hasta liquidar el balance. Patricia salió de la corte llorando, Mauricio sosteniéndola mientras maldecía en mi dirección. No les miré. Ya no eran mi problema. Eran simplemente personas que habían cometido fraude contra mí y estaban enfrentando las consecuencias legales. Marzo trajo el embargo de salarios. Patricia ganaba $2,600 mensuales como asistente administrativa. 25% de eso, $650, comenzaron a ser enviados directamente a mi cuenta cada mes. Serían necesarios casi 5 años para liquidar la deuda completa, si no hacía pagos adicionales. Vi el primer depósito aparecer en mi cuenta y sentí nada. No triunfo, no satisfacción, solo una sensación de cierre. La justicia no se sentía como la victoria épica que había imaginado. Se sentía más como poner un punto final en un capítulo largo y doloroso. Mi padre comenzó sus horas de servicio comunitario, limpiando basura en carreteras estatales con otros convictos de delitos menores. Mi madre tuvo que conseguir un segundo trabajo de medio tiempo en una tienda de conveniencia para compensar la pérdida de ingresos del embargo de Patricia. Mauricio, enfrentando la realidad de que había perdido su auto y su esposa tenía un registro criminal civil, comenzó a distanciarse de Patricia. Los escuché discutir durante una llamada que Patricia hizo desde el estacionamiento de mi trabajo, sin darse cuenta de que yo estaba bajando a mi auto. «Esto nunca termina», gritaba Mauricio. «Cada mes por los próximos 5 años, vamos a estar pagando por algo que tu familia hizo. Tu padre es un criminal convicto. Tu madre trabaja en una tienda abierta toda la noche. ¿Y tú? Tú simplemente sigues culpando a Luciana en lugar de admitir que tu familia la cagó completamente». Patricia sollozó algo ininteligible. «No», dijo Mauricio con firmeza. «No más. He terminado siendo parte de este drama familiar tóxico. Quiero el divorcio». «Dom». Las palabras flotaron claramente en el aire frío de marzo. No sentí alegría al escuchar el matrimonio de Patricia desmoronarse. No había buscado eso específicamente, aunque tampoco me sorprendió. Las acciones tienen consecuencias, y Patricia había pasado años viviendo como si las reglas no aplicaran a ella, protegida por padres que la mimaban y una hermana que pagaba por todo silenciosamente. Ahora, enfrentando consecuencias reales por primera vez en su vida, su mundo de fantasía cuidadosamente construido se estaba derrumbando, y no había nadie a quien culpar excepto a sí misma y a las personas que la habían criado para creer que merecía todo, sin trabajar por nada. Mauricio presentó los papeles de divorcio en abril. Patricia intentó pelear, contratar un abogado caro que no podía pagar, alegando que merecía la mitad de todo, pero la realidad era que todo era una casa que técnicamente había sido comprada con dinero de su familia, no ganancias matrimoniales conjuntas. Y con su deuda civil conmigo, más las facturas legales acumulándose, Patricia no tenía recursos para una batalla de divorcio prolongada. Aceptó un acuerdo donde Mauricio se quedó con su pensión y ahorros. Ella mantuvo la casa, y se separaron sin más drama. Para mayo, 1 año y medio después de que me levanté de esa mesa de Navidad, la transformación era completa. Mis padres vivían en su departamento pequeño, subsistiendo con lo básico, la casa familiar perdida para siempre, junto con 3 décadas de recuerdos. Patricia vivía sola en su casa grande, trabajando 2 empleos para pagar hipoteca de mantenimiento que había ignorado previamente, con $650 mensuales automáticamente enviados a mí por los próximos 5 años. Mi padre tenía un registro criminal. La familia extendida sabía toda la verdad sobre su fraude y favoritismo tóxico. Y yo, finalmente libre de la carga que había cargado por casi una década, estaba prosperando. Había comprado mi primer condominio, un lugar hermoso de 2 habitaciones con vista a la ciudad. Mi cuenta de ahorros crecía constantemente sin la sangría mensual de miles de dólares. Había sido promovida a directora de operaciones regional, con un salario que me hubiera parecido imposible años atrás. Tenía amigos genuinos, una vida social activa, y por primera vez en años, estaba considerando comenzar a salir con alguien. La vida que había sacrificado para mantener a flote a mi familia finalmente era mía. La venganza que había iniciado no se sentía como venganza al final. Se sentía como justicia, fría y clínica, pero justicia al fin. Las personas que me habían usado, menospreciado y robado ahora, enfrentaban las consecuencias naturales de esas acciones.
No había gritado ni tenido escenas dramáticas. No había buscado destruirlos activamente, simplemente había dejado de ser su red de seguridad y había permitido que el sistema legal manejara el fraude que habían cometido contra mí. El resto, la pérdida de la casa, el divorcio de Patricia, la caída de su estatus social, eso todo había sido consecuencia natural de sus propias decisiones pobres que yo había estado amortiguando durante años. ¿Me había convertido en la villana de su historia? Absolutamente. Para mis padres, yo era la hija cruel que los abandonó. Para Patricia, era la hermana envidiosa que destruyó su vida por resentimiento. Para la familia extendida que no conocía todos los detalles, era complicado. Algunos me entendían, otros me condenaban. Pero para mí misma, mirándome en el espejo cada mañana, yo era finalmente la heroína de mi propia historia. La mujer que había encontrado el coraje para establecer límites, exigir respeto y negarse a seguir siendo invisible en su propia vida. La historia que había comenzado con una humillación pública en la cena de Navidad había terminado con una vindicación legal completa, y mientras algunos podrían argumentar que había ido demasiado lejos, que la familia debería perdonar y olvidar, yo sabía la verdad. La familia real no te roba, no te humilla, no te usa hasta que estás seca y luego te descarta. La familia real te ve, te valora y aprecia tus sacrificios. Lo que yo había tenido no era familia. Era una estructura parasitaria sostenida por mi trabajo y dolor. Destruirla no fue venganza, fue supervivencia. Y ahora, finalmente libre, podía comenzar a construir la vida que siempre merecí. Una vida donde yo era la prioridad, donde mis necesidades importaban, donde mi trabajo era apreciado. El precio había sido alto. Perder a mi familia de origen, convertirme en la villana de su narrativa. Pero mirando mi condominio, mi cuenta de banco, mi paz mental, sabía con certeza absoluta que había valido cada momento difícil, cada decisión dolorosa, cada relación cortada. La niña que había trabajado 70 horas semanales para mantener a flote a su familia, había crecido en una mujer que entendía que el amor propio no es egoísmo, que los límites no son crueldad, y que a veces la única forma de ganar es negarse a seguir jugando un juego amañado contra ti desde el inicio. 2 años después de la cena de Navidad que cambió todo, me encontré sentada en una cafetería cerca de mi oficina cuando vi a mi madre entrar. No me había visto aún. Lucía más vieja, más pequeña de alguna manera, con el uniforme de la tienda de conveniencia todavía puesto después de su turno. Estaba ordenando el café más barato del menú, contando cambio cuidadosamente de su billetera. Por un momento, consideré levantarme y salir antes de que me viera, pero algo me detuvo. Curiosidad, tal vez, o los últimos vestigios de la hija que había sido alguna vez. Nuestros ojos se encontraron cuando se dio vuelta con su café. Vi shock, luego algo más complejo, vergüenza quizás, o arrepentimiento. Se quedó congelada por un momento. Luego lentamente caminó hacia mi mesa. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Asentí, señalando la silla vacía. Nos quedamos en silencio por un momento largo. Finalmente, mi madre habló. «Te ves bien, exitosa». No era exactamente un cumplido, más una observación teñida de algo amargo. «Lo estoy», respondí simplemente. Otro silencio. «Tu padre cumplió su servicio comunitario el mes pasado. Ahora está trabajando tiempo completo en el almacén de nuevo», asentí, no ofreciendo más que reconocimiento. Patricia se mudó de la casa. No podía mantenerla sola. Ahora renta un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Mi madre jugó con su taza de café. Mauricio se casó de nuevo, con alguien 10 años más joven. Patricia lo vio en Facebook. «Lamento escuchar eso», dije. Y era verdad. No había buscado el sufrimiento continuo de Patricia. Solo había querido que enfrentara consecuencias por sus acciones y las de mis padres. Mi madre me miró directamente por primera vez. «¿Lamentas algo de esto? ¿Todo lo que pasó?» La pregunta me sorprendió con su franqueza. Pensé cuidadosamente antes de responder. «Lamento que llegáramos a ese punto. Lamento que ustedes nunca me vieran realmente. Que mis sacrificios fueran invisibles hasta que dejé de hacerlos. Lamento que papá cometiera fraude en lugar de simplemente ser honesto. Pero, ¿lamento haberme defendido finalmente? No. Nunca lamentaré eso». Mi madre asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Era más fácil cuando no sabíamos», dijo suavemente. «Cuando creíamos que las cosas simplemente funcionaban mágicamente. No teníamos que enfrentar cuánto estábamos dependiendo de ti, cuánto te estábamos usando». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Fui una madre terrible para ti. Prioricé la felicidad de Patricia sobre tu bienestar. Te llamé fracaso cuando eras tú quien nos estaba salvando.
y cuando finalmente te defendiste, te culpé por ello en lugar de aceptar responsabilidad. ¿Por qué? Pregunté, la pregunta que había querido hacer durante años finalmente saliendo. ¿Por qué siempre fue Patricia? ¿Qué hice mal? Mi madre sollozó, cubriéndose la cara. Nada. No hiciste nada malo. Tú eras responsable, independiente, fuerte. No nos necesitabas de la manera que Patricia nos necesitaba. Y eso nos hacía sentir más importantes, más necesarios como padres. Patricia nos hacía sentir útiles. Tú nos hacías sentir obsoletos. La honestidad brutal de su admisión me golpeó fuertemente. Así que me castigaron por ser fuerte, dije lentamente, procesando. Me ignoraron porque no era suficientemente necesitada. Mi madre asintió miserablemente. Suena horrible cuando lo dices así. Pero sí, y para cuando nos dimos cuenta del daño que habíamos hecho, ya era demasiado tarde. Ya te habíamos perdido. Nos sentamos en silencio nuevamente. Finalmente mi madre preguntó, ¿hay alguna manera de arreglar esto? ¿De volver a tener una relación? Consideré la pregunta honestamente. Parte de mí extrañaba tener familia, extrañaba la idea de padres que me apoyaran, pero la realidad era que esos padres nunca habían existido realmente. Había sido una fantasía, una esperanza que mantuve durante años mientras la evidencia se acumulaba en contra. No lo sé, admití finalmente. Tal vez algún día, pero no ahora. Las heridas son demasiado recientes. Y honestamente, mamá, no confío en ustedes. No confío en que no volveríamos a caer en los mismos patrones. Mi madre asintió, aceptando la verdad de mis palabras. Lo entiendo. Se levantó lentamente, recogiendo su café. Para lo que sirva, estoy orgullosa de ti, de la mujer en que te convertiste, de cómo te defendiste. Ojalá hubiera podido decírtelo cuando lo necesitabas escucharlo. Se alejó antes de que pudiera responder, dejándome sentada sola con mis pensamientos complejos. No era reconciliación, no era perdón completo, pero era algo, un reconocimiento, una disculpa real, un atisbo de la madre que tal vez podría haber tenido en circunstancias diferentes. 3 meses después, recibí una invitación por correo. Era de Patricia. Una pequeña tarjeta escrita a mano. Estoy en terapia. Mi terapeuta sugirió que te escribiera. No espero respuesta, pero necesito que sepas. Siento haberte tratado tan mal. Siento haber disfrutado tu humillación. Siento haber vivido a tus expensas sin agradecimiento. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Yo probablemente habría hecho lo mismo en tu lugar. No busco perdón. Solo quería que supieras que finalmente lo entiendo. No estaba firmada, solo sus iniciales. Guardé la nota. No respondí. Tal vez algún día lo haría. O tal vez no. El punto era que ya no necesitaba su disculpa para seguir adelante. Ya había sanado. Ya había construido mi vida nueva. Su reconocimiento de culpa era para su propio proceso de sanación, no para el mío, y eso estaba bien. Cada uno de nosotros tenía que encontrar nuestra propia forma de vivir, con las consecuencias de las decisiones tomadas durante esos años oscuros de familia tóxica y traición. Mi vida continuó floreciendo. Conocí a alguien, un hombre llamado David, que trabajaba como contador forense. Irónicamente, el mismo campo que me había ayudado a documentar el fraude de mi familia. Nos conectamos sobre historias de familias complicadas. Él también había tenido que establecer límites firmes con padres manipuladores. Es extraño, me dijo durante una de nuestras primeras citas, cómo la gente cree que familia significa tolerarlo todo, como si el lazo de sangre te diera derecho a abusar sin consecuencias. Asentí, entendiendo completamente. 1 año después conocí a David. Me propuso matrimonio. Pequeño, íntimo, sin drama. Y cuando llegó el momento de planear la boda, enfrenté una decisión. ¿Invitaba a mi familia? Hablé largo con mi terapeuta sobre ello. No hay respuesta correcta, me aseguró. Solo lo que se siente correcto para ti y tu sanación. Finalmente decidí enviar invitaciones a mis padres, pero no a Patricia. No porque quisiera castigarla específicamente, sino porque honestamente no quería el estrés de su presencia en un día que debía ser sobre mi felicidad. Mis padres asistieron. Se sentaron callados en la parte trasera, no causaron escenas. Mi madre lloró durante los votos. Mi padre me abrazó torpemente después de la ceremonia y susurró, «Mereces toda la felicidad del mundo, mija». No fue una reconciliación completa. No borraba años de dolor, pero fue un comienzo pequeño, una grieta en el muro que había construido entre nosotros. Tal vez con tiempo y mucho trabajo, esa grieta podría ampliarse en algo parecido al perdón. O tal vez no. El futuro era incierto, y por primera vez en mi vida,
Estaba bien con esa incertidumbre. Patricia me envió una tarjeta de felicitación para la boda. Dentro solo decía, espero que seas feliz. Realmente lo espero. Y yo le creí. No porque hubiéramos resuelto todo entre nosotras, sino porque ambas habíamos crecido lo suficiente para entender que la vida no era el juego de suma cero que nuestros padres habían creado. Mi felicidad no necesitaba venir a expensas de la suya. Su reconocimiento de mis sacrificios no disminuía sus propios logros legítimos. Habíamos sido entrenadas a competir por atención y recursos limitados en una familia tóxica. Fuera de ese contexto, tal vez podríamos, eventualmente, encontrar una forma de existir como hermanas sin veneno. La historia que comenzó con una humillación en la cena de Navidad había evolucionado en algo más complejo que simple venganza. Se había convertido en una lección sobre establecer límites, exigir respeto y entender que el amor sin respeto es abuso disfrazado de afecto. Había aprendido que la familia no es solo sangre compartida, es comportamiento compartido, respeto mutuo, apoyo recíproco. Y cuando esos elementos están ausentes, el lazo de sangre no es suficiente para mantener relaciones saludables. ¿Había ido demasiado lejos? Algunos dirían que sí, que había sido cruel, vengativa, despiadada. Pero esas personas no habían vivido mi vida. No habían sacrificado años de su juventud, cientos de miles de dólares, y su propia estabilidad para mantener a flote a personas que nunca apreciaron el esfuerzo. No habían sido llamados fracaso frente a su familia extendida por la misma mujer cuya hipoteca habían pagado durante 8 años. No habían descubierto que su propio padre había falsificado su firma para robar su herencia. La justicia no siempre es suave, a veces es dura, fría, implacable. Pero eso no la hace menos necesaria. Mis padres perdieron su casa, enfrentaron dificultades financieras y tuvieron que vivir con las consecuencias de sus decisiones por primera vez en décadas. Patricia perdió su matrimonio, su auto, y aprendió lo que era trabajar duro solo para sobrevivir. Yo recuperé mi vida, mi paz mental y mi autorrespeto. ¿Fue un intercambio justo? Para mí, absolutamente. Ahora, sentada en mi condominio pagado, al lado de un esposo que me valora, con una carrera que me satisface y finanzas que son solo mías, puedo mirar atrás sin remordimiento. Sí, mi familia se desintegró. Sí, personas resultaron heridas. Pero esa familia ya estaba rota, sostenida artificialmente por mi sufrimiento silencioso. Permitir que colapsara fue doloroso, pero también fue honesto. Y de las ruinas de ese colapso, todos hemos tenido la oportunidad de construir algo más auténtico, más saludable, aunque sea solo con nosotros mismos. La venganza que busqué no fue sobre crueldad, fue sobre verdad, verdad sobre quién había estado sosteniendo la familia, verdad sobre el fraude cometido contra mí, verdad sobre el favoritismo tóxico que había distorsionado todas nuestras relaciones. Y al forzar esa verdad a la luz, a través de cortes y consecuencias legales, había creado la posibilidad de algo mejor. No garantías, no finales de cuento de hadas, pero posibilidad. Y después de años viviendo en una mentira cómoda, la posibilidad de verdad era más valiosa que cualquier comodidad falsa. Si alguien me preguntara si lo volvería a hacer, conociendo el dolor y la pérdida que causaría, mi respuesta sería inequívoca. Sí, sin dudarlo, porque la alternativa era continuar siendo invisible, usada y menospreciada en perpetuidad. Era seguir sacrificando mi vida por personas que nunca valorarían el sacrificio. Era morir lentamente bajo el peso de expectativas injustas y amor condicional. Y esa no es vida. Es existencia. Y yo elegí vida, con todo su dolor y complejidad, sobre una existencia cómoda pero hueca. La familia que perdí nunca fue realmente mía. La familia que encontré, amigos que se convirtieron en familia elegida, un esposo que es verdadero compañero, y sí, eventualmente una relación cautelosa con padres que finalmente entendieron su fracaso. Esa familia fue ganada con honestidad y límites fuertes. Es más pequeña, más complicada, menos tradicional, pero es mía de verdad, y en el análisis final, eso es todo lo que importa.